Bueno, vamos a hablar de las expectativas según Dios, las expectativas según nosotros. ¿Qué es expectativa? La expectativa es lo que uno se crea cuando va a hacer algo. Se crea expectativa, es como un televisor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esta idea, vamos a hacer esto, la iglesia va a tener tantos miembros, allá vamos a ir, vamos a edificar, vamos a hacer cosas aquí. Pero al transcurrir del tiempo las expectativas no se dan como nosotros las planeamos. Esa es la expectativa que nosotros hacemos. De ahí, cuando las expectativas ya son muchas, son muy ambiciosas y no se dan, ahí es donde viene la frustración. Viene la frustración tanto en el creyente como en la persona que no conoce a Dios. No porque nosotros queramos sentirnos mal, sino porque nos hicimos expectativas con una persona, con una idea, con cualquier cosa, y esas cosas no salen como nosotros las imaginamos. Y hablando de según Dios, es como cuando Santiago dice que hay de los que dicen hoy y mañana traficaremos, iremos a tal ciudad, construiremos tal cosa, pero no decir si la voluntad de Dios lo permite. Tengamos claro que es una expectativa. Vamos a ver. Una expectativa es una idea que algo o alguien va a ser de acuerdo a lo que yo creo que va a ser, que encaja en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Entonces, de acuerdo con esto, hay varias clases de expectativas, porque tenemos expectativas con relación a las personas, a lo que se espera que una persona haga o sea, y hay expectativas con relación a lo que uno espera que Dios haga, o hay expectativas con relación a lo que uno espera que sucedan por lo que uno hace. Si vamos a hacer un trabajo, vamos a alcanzar una meta, tenemos una expectativa de eso que vamos a hacer. Si vamos a montar una empresa, si vamos a realizar una carrera, tenemos expectativa de eso. Queremos que sucedan cosas con relación a eso. Tenemos como una visión futura de lo que esperamos con relación a esa persona o a ese suceso o a esa meta o ese proyecto que tenemos. Entonces, hay expectativas que son productos como de nuestro ego y hay expectativas que son productos de una necesidad que existe. Existe la necesidad de la paz mundial. Yo tengo una expectativa de que haya paz, pero dadas las circunstancias, las condiciones humanas, esa expectativa es ilusoria porque el único que puede dar paz es Jesucristo, y si el mundo no se rinde ante él, la paz no es posible. Entonces, es como por decir, hay expectativas que se acabe la guerra, que se acabe cualquier guerra. Sí, se tiene una esperanza, un deseo, pero la voluntad del hombre está regida por sus expectativas, por lo que quiere, por sus anhelos, por su propósito, por su deseo de poder. Entonces no podemos limitar nuestras expectativas sabiendo que eso no depende de nosotros, ni siquiera depende de Dios. Entonces hay expectativas que nos realizamos de acuerdo a ideas que tenemos, ilusiones que tenemos, y a veces hasta pueden ser fantasiosas. Cuando un hombre y una mujer se casan, van con unas expectativas, pero cuando comienzan a relacionarse, cuando comienzan a tener una convivencia, las expectativas cambian, porque
Y es cuando se frustran y dicen, esto no era lo que yo creía, o este hombre no era el que yo creía que era. Porque tengo una expectativa de cómo va a ser el matrimonio. Entonces se hace uno ilusiones de algo que no es real. Y hay expectativas que son con relación a mucho del ego, que están relacionadas con quiero que suplan mis necesidades espirituales, psicológicas, mis dificultades, mis problemas psicológicos. Pero estas expectativas a veces no son posible que otra persona me los dé, porque hay unas cosas que yo anhelo, que yo espero, pero que no está fuera de mí, sino que está en manos de Dios. Sí, sí, eso es importante. O sea, cuando por eso es que no se deben de pronto hacer expectativas, porque hasta el mismo Santiago dice, cuando él dice, hay de los que dicen mañana traficaremos y haremos negocio y venderemos tal cosa, él está diciendo más bien es que tengamos en cuenta que no tenemos nosotros un poder sobrenatural para que las cosas salgan tal y cual como uno lo imaginamos. Entonces cuando él dice, ¿por qué mejor no decir si la voluntad de Dios lo permite? O sea, si Dios lo permite, haremos esto y lo otro. Claro. Si está dentro del plan de Dios, si está dentro de ese propósito de Dios, porque esa es la idea, que todos nosotros entendamos que Dios es el que domina nuestras vidas. Por eso Jesucristo decía que Él no vino sino a hacer la voluntad del Padre. Las cosas se iban dando según el caminar, lo que Él iba pasando, lo que iba caminando en el andar. Y así es una vida tranquila. ¿Por qué? Porque no es como una agonía de que las cosas salgan como yo quiero, porque ahí es donde viene el estrés y se vienen muchos problemas ahí porque uno quiere que las cosas salgan como nosotros las pensamos. Y ahí es donde vienen las frustraciones, las depresiones, las cuestiones de ese tipo. Pero yo me acuerdo cuando un ejemplo que es como decir la expectativa de Dios, se puede ver la expectativa que Dios tenía porque ahora lo podemos leer, pero los que estaban viviendo el momento no lo entendían. Por lo menos Josué se vino y tenía sueños, con los hermanos le contaba los sueños. Los hermanos que estaban ahí podían entender lo que él decía porque no, que vi la luna y el sol y las estrellas y se inclinaban a mí. Y entonces el papá dijo, la luna la luna es tu mamá, el sol soy yo y las estrellas tus hermanos, y es que nosotros vamos a adorar. Pero él no lo decía porque él tenía expectativas, era que Dios le estaba mostrando cuáles eran las expectativas de Dios en un futuro. Ahora, cuando pasa todo el proceso de que lo venden, lo iban a matar, él no sabe, él está viviendo un proceso de la expectativa que Dios quiere, de lo que él va a hacer en un futuro. Lo llevan a venderlo como esclavo, lo meten a Egipto, el primer paso. Segundo paso, él está en la cárcel y conoce personas allá, se da a conocer como persona que interpreta sueños y todo. No tenía ninguna intención. Ahora, es más, cuando viene el sueño, que es el que hace ya el llamado, el que lo catapulta a la gloria, él lo que dicen es que el rey tuvo un sueño, o el faraón tuvo un sueño que nadie podía entenderlo, y luego se acordaron de él. Entonces, cuando se acuerdan de él, tampoco lleva ninguna expectativa, como que ahora voy a hacer esto, ahora voy a decir esto, voy a hacer esto porque Dios va a traer a mi papá y todo vamos a estar. No, él simplemente se dejó llevar del río. Ahora, cuando ya él interpreta el sueño, que es lo que me llama un poco la atención, y es que él va a interpretar el sueño, que él le dice, yo vi 7 vacas flacas gordas, pero también vi unas vacas flacas que se comían a las gordas, y eso es espantoso. ¿Qué pasó? Entonces lo que le dice él, mira, lo que Dios me muestra que te interprete,
o lo que te mostró Dios, o lo que va a pasar es un problema en el país, que va a suceder, pero Dios te está revelando el futuro. ¿Qué son las 7 vacas flacas? Son 7 años que van a venir de escasez, ¿verdad? Pero también van a venir 7 años de abundancia. Bueno, ahora vienen los años de abundancia, ya, porque las vacas gordas están ahí. Esos 7 años de abundancia yo te aconsejo, él dijo así, yo te aconsejo que tú tomes hombres sabios, personas que sean inteligentes y que tomen el grano, hagan bodegas y bodegas y bodegas y bodegas y lo guarden, para que cuando se presenten las 7 vacas flacas pueda suplir la necesidad del pueblo en esos años de hambruna. Y ya él deja el sueño así y se va a ir. Pero cuando él le dijo, coloca hombres sabios para que te hagan eso, pon un capataz, pon una persona que tenga el asunto. Él se iba, él no tenía expectativa de que lo iban a poner, que él era el que iba a llevar el control. No. El faraón fue el que le dijo, ¿a quién más voy a poner sino a ti? Ajá, claro. Ahí es donde vemos la expectativa de Dios y que el hombre sin expectativa llega donde Dios lo quiere llevar. Ajá. Es donde Dios lo quiere Cuando colocar. está como en armonía con esa voluntad perfecta de Dios. Claro. A pesar de que uno vive procesos, vive situaciones. También hay un problema que nosotros como creyentes tenemos, y es que nosotros no estuvimos ahí con José, pero leemos la historia, leemos los resultados, leemos todo lo que sucedió, no solo con José, sino con todos estos profetas y todo, hasta con el mismo Señor. Entonces ya uno tiene una expectativa superior. Claro, de lo que Dios. Pero hay un problema, y es que a veces queremos manipular a Dios para que se dé como tal cual como se da en la palabra de Dios lo que nosotros queremos. Y también quitamos el contexto por el cual se presentó ciertas circunstancias, ciertas situaciones, y lo traemos a un contexto que está fuera de lugar. Entonces, entender que, así como dijiste, ahora, yo sin expectativas con relación a lo que Dios, relación a lo que Dios va a hacer, es mucho mejor cuando llevo expectativa de lo que Dios va a hacer. Pero esto nos quita a nosotros la mirada de orar porque Dios salve multitudes, salve personas, porque como vemos en la palabra que el Señor predicaba y se convertía mucha gente, a lo largo de la historia también vemos algunos predicadores que han predicado y han sido hombres de oración y han alcanzado almas por todo el mundo, y el Señor los ha usado para hacer milagros, para hacer muchas cosas y sanidades, todas estas cosas. En este punto de la historia, los que estamos acá en este punto de la historia, queremos que se repitan los avivamientos, que se repitan todas las cosas que se han venido ocurriendo. Entonces tenemos unas expectativas con relación a lo que Dios va a hacer. Pero es la expectativa de Dios eso que nosotros pensamos que Dios va a hacer, basado en las experiencias de otros, cuando ninguna de las experiencias han sido repetidas. Claro, lo particular que tenían cada una de esas personas, por lo menos si leemos el caso de Daniel, Daniel dice que lo colocaron en el palacio del rey, y dice que colocaron 120 sátrapas, entre los cuales Daniel era uno de ellos. Pero el texto, cuando lo colocan ahí, dice para que el rey no fuese perjudicado. O sea que cuando dice que colocan a una persona diferente dentro de esos 120 sátrapas,
era porque ya sabían que Daniel era una persona íntegra y que si dicen, vamos a colocarte aquí es para que el rey no sea perjudicado, es porque él era una persona que no iba a aceptar sobornos, no iba a aceptar cosas que iban a proyectos que iban a perjudicar algunas personas. Entonces los demás dijeron, ¿cómo haremos para tumbarlo del puesto o quitarlo de ahí? Porque nos estorba todas las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces ahora Daniel, lo único que él hacía era orar a Dios 3 veces al día. 3 veces al día. O sea, no tenía expectativa. No tenía expectativa porque por eso digo lo particular, de todos ellos era una sola cosa, que ellos simplemente estaban atentos y pendientes solamente a hacer lo que Dios, o sea, a orar, a estar en la comunión con Dios. O sea que estar, bueno, esto de la expectativa, del deseo, lo que yo anhelo, aquí yo veo es que no hay una expectativa con relación a lo que Dios, se sabe que Dios puede hacer cosas, pero no se tiene expectativa, sino que darle libertad a Dios de hacer lo que Él desea hacer, pero ser ese vaso, esa vasija, por la cual Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ahora, O sea, yo leo la historia, listo para eso. La historia esa de Daniel, el final es el que me agrada, porque la expectativa de Dios, o sea, ahí vamos a ver la expectativa de Dios y ahora la de los hombres. Ahora, la expectativa de Dios ahí, bueno, ahí viene Daniel, le forman un complot para que en espacio de 30 días no ore a Dios, porque el texto, el contexto de esa visión que hay ahí, es que Daniel, por tener una comunión con Dios, era una persona íntegra. Ahora, lo único que tenían que hacer era quitarlo de esa concentración de oración para que entonces él comenzara a tener expectativas de los hombres. Y ahí es donde el hombre falla. Ahora, cuando ya Daniel dice que lee el edicto, que en espacio de 30 días cualquier hombre que ore a cualquier dios o hombre que no sea el rey, sea tirado en el lago, en el foso de donde hay leones. Entonces, Daniel, lo único que sabía era que él no podía dejar de orar. Ahora, él sabía que esa era su vida y él siguió orando. La gente lo vio, lo denunciaron y lo llevaron al castigo, lo llevaron a lo que ya habían advertido, porque él no se negó. Sí, yo oro todos los días, yo oro en la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces el rey, como ya había hecho un pacto de sello con el anillo de Tatá, entonces viene y cumplen lo que se prometió, de que cualquier hombre que orara un Dios en un espacio de 30 días, lo iban a echar en el foso de los leones. Ahora, a Daniel lo echan, ¿verdad? Lo echan y primero, el rey estaba triste. Segundo, el rey es el primero que va al foso y le pregunta a Daniel, al Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Ahora, Daniel dice, para siempre vive, oh rey. Mi Dios ha enviado su ángel para que tapara la boca de los leones, porque ante ti y ante Dios no he hecho nada malo. Ahora, cuando Daniel sale de ahí, ahora viene esa expectativa de lo que Dios quería hacer, que hasta ahora esa palabra nos llena. Porque el rey cuando ve eso, cuando el rey ve que después dice, aquellos que acusaron a Daniel, tírenlo. Ahí no hubo un Dios que lo librara. Dice que no habían caído cuando los leones traquearon sus huesos. Ahora, cuando sale Daniel y entonces viene el rey y hace una carta diciendo que al Dios de Daniel es el que hay que adorar. Y al que no le adore sea escuartizado, sea partido en pedazos. O sea que ahí lo que veo en la expectativa de Dios era que hubiera un mensaje contundente de él. Pero necesitaba un hombre que no tuviera expectativa, pero que entrara en la expectativa de Dios. Que entrara en la expectativa de Dios. Entonces, cuando eso pasa, ahí es donde nosotros somos efectivos. Entonces, por eso digo que lo particular
de estos hombres que hicieron cosas diferentes como David. Ujú. David tomó una onda, pero nadie más cogió una onda para tumbar a nadie. No, nadie más. Ya. O sea, no está Sansón, Gedeón, Gedeón, está están Gedeón. hasta una mujer que fue usada por Dios. Ajá, Pero ninguno de ellos ninguno, dijeron, ni ahora verás Esther. que yo voy a hacer. Pero sí, ahora vamos a ver uno que sí podemos identificar cómo son las expectativas de los hombres. Ujú, Las expectativas de los hombres. Ahora, la expectativa de que tenía Saúl. ujú, El rey Saúl se le dijo que era lo que tenía que hacer, porque Saúl cuando llegó iba sin expectativa, se le perdieron una oveja, estaba buscándola. El rey en ese momento, el pueblo estaba pidiendo un rey. Todo se fue coordinando, pero él tampoco tenía expectativa. Ahora, cuando él dice, ¿dónde queda un vidente por aquí? Ya el profeta lo estaba esperando de que alguien iba a preguntar por un vidente y le dice lo que le dice. Ahora, cuando Saúl ya es puesto en el trono, que eso es lo que a muchas personas les pasa, después que ya Dios los llama, después que ya Dios los organizó, después que ya Dios les dio todo, entonces vamos a organizar el plan de Dios. Entonces vamos a hacer esto, entonces vamos a hacer lo otro, pero perdemos la línea y la expectativa de Dios la hacemos un lado para colocar nuestras propias expectativas. Comienza a fallar el rey cuando dice, antes de ir a la batalla o antes de enfrentarse a un enemigo, ellos oraban a Dios. Samuel presentaba un sacrificio, era aceptable delante de Dios y ellos iban a la batalla. Todo era ahí. Pero una vez dice, Samuel se demora, la gente se deserta y de pronto viene Saúl y se le da por decir, presentemos nosotros el sacrificio. Ajá, como si no supiera que él no podía presentar el sacrificio. Era como creer que había un favoritismo por él ser el rey. Claro. Y siendo de que él no era un sacerdote para presentar el Y eso le trajo como consecuencia una reprensión del profeta y un punto negativo que fue sumándose al punto de que todas sus expectativas, todo lo que él hacía no iba de acuerdo con la voluntad de Dios, que es lo que nosotros tenemos que alinear. Ajá. O sea, todo ser creyente, toda persona que quiere caminar en la expectativa de Dios, tiene que entender. Ahora, hay una parte que pronto muchos no van a comprender y es que entonces, si Dios quiere avivamiento, no debo orar por el avivamiento. Entonces no debo de pronto nosotros a evangelizar, porque entonces tenemos que esperar la expectativa de Dios. No, es que cuando hablamos de la expectativa de Dios es como que ya Dios dijo lo que se tenía que hacer, claro, y tenemos que ubicarnos a lo que Él quiere. O sea, yo voy a orar es por lo que a la expectativa de Dios, no por lo que yo quiero, porque mi vanagloria es, yo voy a hacer las cosas para agradar a Dios. No, Dios va a hacer las cosas que quiere en mí para la alabanza de Él, de su gloria, porque cuando para ya yo tomo el control, inmediatamente fallo. Le pasó a Abraham, que se dice que es el padre de los hombres que profesan la fe, el primer hombre. Y ese hombre de fe se le había dicho a su esposa, vas a tener un hijo de Abraham. Ustedes dos, pareja, matrimonio, van a tener un hijo. Pero eso él quiso como cuando voy a ayudar a Dios. Yo creo que ese hijo es este pensamiento que se nos vino. Sara le dijo, tengo un hijo con ella que igual esa es nuestra esclava y ese hijo va a ser de nosotros. Pero eso no era la expectativa, no era el plan, no era lo de Dios. No era lo de Dios. Sino, y después, ¿qué problema se presentó? Ajá, pero ahí vemos que todo nos pasa así, que uno está desesperado porque se cumpla una expectativa que tiene acerca de un propósito de Dios, de un deseo de Dios de hacer algo, una promesa de Dios. O sea que cuando yo recibo una promesa de Dios, yo no tengo que andar haciendo cosas para que esa promesa se convierta en realidad, sino que
el proceso de caminar con Dios me va llevando a lograr esa expectativa que Dios tiene para conmigo. Correcto. Entonces, existen unas expectativas que me van a llevar a cumplir la voluntad de Dios, mientras que otras me van a llevar a alejarme por mi propio camino. Porque esas expectativas son ideas, son metas, son objetivos. Y esos objetivos tienen sus propios caminos. Y entonces, cuando nos salimos de mirar a Cristo, cambiamos el rumbo y no nos damos cuenta que cambiamos las expectativas, cambiamos el camino por alcanzar unas expectativas, y a veces hay expectativas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. No. Por ejemplo, yo conocí un pastor que él dijo, como Dios nos mandó a predicar, nos mandó a que ganemos almas, entonces él quería hacer un templo grande. Porque ahí ya uno dice, acá en la palabra está escrita la expectativa de Dios en relación a la humanidad. Entonces, ahí es donde viene esto, o sea, se sabe lo que Dios quiere, se quiere hacer, pero ahora ahí es donde viene el hombre y dice, pero para hacer el templo tengo que hacer un préstamo al banco. Entonces, él quiso hacer como especie de un estadio pequeño. Entonces se metió en una deuda grandísima, con la expectativa de que los hermanos iban a dar unas ofrendas especiales, que iban a hacer ciertas actividades para pagar el terreno, porque dos deudas, una que el terreno costaba una cantidad y el préstamo le iba a prestar una cantidad que era solamente el 30% de lo que costaba el terreno. Ahora el otro 70% él lo iba a pagar pero cuando ya el banco hace un préstamo, a los meses que pasan ya tienen que pagar. Ahora, él entra en eso creyendo de que como eso era lo que Dios quería y eso es lo que él mandó a hacer, entonces él dijo, a mí Dios me va a respaldar por lo que yo voy a hacer. Sí. Él va a hacer algo porque yo voy a prestar al banco y voy a hacer una obra grande de Dios y eso le va a agradar a Dios. Esa es una expectativa. Ahora, ¿cómo no sé yo que fue la expectativa de Dios? Porque cuando se presenta el caso de que el hombre no da para pagar la cuota del banco y el señor del terreno le dice que si no paga el terreno, entonces él iba a perder el dinero que ya le había dado, entonces viene esa frustración donde él entiende, comienza a decirle a los hermanos que no colaboran, que no aman la obra de Dios, que no están pendientes, que Dios les está bendiciendo y ellos no están aportando para que eso se dé. Y al final le terminaron quitando el terreno, le terminó tremendo lío que se metió en deuda y al final no se hizo la obra. Entonces, ahora pueden muchos decir, pero ¿por qué Dios nos tuvo que permitir que nos metiéramos en este problema? Es como Abraham decir, ¿por qué Dios me permitiste hacer eso con la esclava? No. Tenemos que ubicarnos en lo que ya Dios dice, pero tenemos que entrar. Ahora, la diferencia es cuando Salomón le dice a Dios y le dice a la humanidad, a la gente que está alrededor de él, mi padre iba a hacer templo a Jehová. Mira la diferencia de lo que es la voluntad de Dios. Mi padre iba a hacer un templo a Jehová, pero Dios le había dicho a él que él no lo iba a hacer porque sus manos estaban empapadas de sangre. Y tú no me vas a construir ahora. Pero me dijo a mí, tu hijo, Salomón, lo voy a construir. Ahora, cuando ya él se dispone a hacer la obra, todo se le vino, los mejores artífices, la madera vino, una mujer dijo, voy a escuchar a la señora Salomón y se trajo 3 barcos llenos de madera, y se usaron para el templo. No hubo que hacer, no hubo un plan, una expectativa de Salomón, ya era lo que Dios dijo, era lo que se iba a hacer. Y quedó el templo hermoso, más de 170 cantores, 163 cantores. O sea, todo fue armonioso.
y la gloria de Dios, dice él, yo estaré presente en este lugar. Ya. Mi presencia estará aquí, dijo Dios. Si algunos oraren mirando hacia ese templo en cualquier parte del mundo donde esté, miran a Jerusalén, mirando allá, yo les oiré. O sea, mira el poder que tenía esa iglesia. Entonces, ahora estamos aprendiendo y estoy dándome cuenta que las expectativas de Dios están en la Escritura, pero eso no quiere decir que yo tengo que cumplirlas simplemente porque ya yo quiero cumplir una expectativa de Dios. No, no, no. Dios simplemente quiere que ore, que esté atento a las señales y que camine bajo esas señales sin afán. Como dijeron Daniel, aunque no nos libre, no tenían expectativa. No importa, no vamos a adorar, no vamos a arrodillarnos ante ningún solamente creer que Dios dijo, no te inclinarás a nada que no sea Dios. Entonces, eso es la expectativa de Dios. Es porque estaban en integridad con el deseo de Dios, con el propósito de Dios para con nosotros. Entonces, podemos diferenciar entre expectativas de la carne, expectativas del ego y expectativas de Dios. Sí se puede identificar y es bueno que nosotros aprendamos porque en eso vienen muchos problemas, muchos fracasos, muchas decepciones, Sí. Muchos se han apartado porque no se le cumplieron las expectativas en la iglesia, se han apartado de Dios porque se hicieron una expectativa de una persona, le falló y entonces su expectativa lo llevó al desánimo. También se hacen expectativas con relación al ministerio. Y como no se dan las cosas, como todos los problemas que surgen en ese caminar de ministerio, entonces como no se dan las cosas tal cual como se la imaginaron que deberían de haber sido, entonces se frustran. Y hay muchos raíces de males que vienen a partir de esas expectativas no cumplidas. Bueno, en lo personal yo recomendaría que nosotros, para no entrar en de pronto en esas depresiones, en eso de que si Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? O sea, yo recomendaría que nosotros hiciéramos las cosas que estén a nuestro alcance, pero no teniendo esas falsas expectativas, sino siempre orándole a Dios, como es preciso lo que Dios ha. O sea, que eso es lo primero. Lo primero debe de ser esa comunión con Dios para que puedas saber el pensamiento de Dios. Y ahí entramos a un tema que se llama la oración. La oración. Porque es que nosotros tenemos que, yo me acuerdo, y cuando leo eso que dice, yo no hago nada si el Padre que me envió no hace las obras. No. Eso fue el ejemplo para nosotros. Él dijo, yo no hablo nada, incluso yo no hablo nada si el Padre que me envió no me dice lo que yo voy a hablar. Eso es sometimiento, eso es lo que se llama estar sometido a la expectativa, o se llama a la voluntad de Dios. Ese es mi consejo para todos acá, que nosotros entremos en eso de orar, porque este hombre así tan bonito que dijo, como no tenía expectativas propias, ese Juan, él cuando le dijeron, y tú recomiendas a Jesús, y Jesús se te está llevando a la gente, y bueno, y mira, y ahora la gente va más cerca de ti, y sabe lo bonito, él dice, es necesario que él crezca, pero que yo me estaba en la expectativa de Dios. Y acá es igual, o sea, nosotros podemos ver que Dios está haciendo que en otra persona, está bien, o sea, porque yo voy a esperar mi turno. Dios va a usarlo, pero creo que la mayoría de fracasos están enfocados en lo que Pablo dijo, que tenía que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. En otra parte también dice que oremos para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, no es, pero siempre dice oremos. O sea, quiere decir que todas las cosas tenemos que
ponerlas delante de Dios y ahí nos descansamos, porque ya no son nuestras expectativas. Claro, Ya y no vamos a ir también al cuando fracaso. nosotros tenemos afán, como dice el Señor, que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Y también porque por más que nos afanemos, no podremos añadir a nuestra cruz un coro. Quiere decir que ese crecimiento no depende de nosotros, depende de Dios. Y es no apresurarnos, pero tampoco atrasarnos, es caminar con el Señor Amén. para que tengamos Bueno, libre de expectativas falsas que pueden ocasionarnos muchísimas frustraciones en nuestra vida espiritual, personal y en todas las áreas de nuestra vida. bueno, aquí terminamos con esta conversación. Su servidor, Eduardo Pájaro, soy pastor misionero y aquí tenemos a Lisette González, Brieva, psicóloga. psicóloga, Ajá. y mi esposa. Entonces nosotros estaremos dando acá unas conversaciones para que ustedes también entren en la conversación, opinen en la conversación y podamos como comunidad podernos sacar de algunas cosas que de pronto hacemos y como el caso de hoy que estábamos transmitiendo es que las expectativas según Dios, las expectativas según nosotros y evaluamos cómo podemos nosotros estar dentro de esa expectativa de Dios y cómo también podemos estar fuera de la expectativa de Dios. Y ahí nos damos cuenta cuántos fracasos hemos cometido, cuántas cosas nos han pasado y podemos ver que los hombres de Dios nunca fallaron. Nunca Y fallaron. que no, y que dentro de todo lo que sucedió en sus vidas no fueron planeadas Nada. por ellos. No fueron planeadas por No ellos. fueron planeadas por Y hay ellos. mucho, porque si hablamos de Moisés, lo tiraron en el río. Y cuántos Muchas fracasos personas. a veces nosotros hemos fracasado es porque tenemos una idea. No, es que nos pintamos todo lo que vamos a hacer y vamos a lograr y vamos a... No. Es ir libre de esa expectativa para que cuando llegue el momento nos sorprenda y disfrutemos y nos gocemos con el Señor Amén. por todo lo que está haciendo, obrando. Hay expectativas personales y hay expectativas con relación a la obra de Dios. Y no quiere decir que Dios no tenga un deseo para con nosotros personalmente como para con nosotros en un ministerio. Claro. Pero Sí. para ambos hay que tener en cuenta a Dios, tanto en oración como en planeación, como en comentarle a Dios todo lo que vamos a hacer. Amén. Entonces quedamos pendientes con el tema sobre la oración. Oración.